Muy buenas tardes desde España, a los que estéis allí y buenos días al resto, a los que estáis asistiendo a este webinar desde Latinoamérica, que entiendo que será quizá el grupo más importante. Yo me encuentro ahora mismo en Bogotá, en Colombia, o sea que aquí son las 12 de la mañana. Y ya como introducción, pues os quiero comentar que tenido la oportunidad de asistir ayer a la jornada electoral que se produjo con el fin de aleccionar y solicitar al pueblo, a la ciudadanía de Colombia, su opinión sobre introducir una serie de medidas, digamos, de más valor en el sistema colombiano de cara a mitigar los graves problemas de corrupción y sobornos que, como sabéis, existen no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y en todo el mundo, porque es una lacra y es una lacra que seguramente con el tiempo y con medidas de este estilo pues se irán mitigando y a ser posible eliminando. Solamente como dato, que sepáis que de los 36 millones y medio de electores colombianos que tenían derecho al voto ayer, aproximadamente votaron 11,1, es decir, un 33%, lo que viene a indicar en ese sentido que no había o no ha existido quizá a lo mejor demasiada publicidad y no ha votado todo ese electorado que se estimaba, pues que además en Latinoamérica es un tema importante y es un tema muy delicado y la sociedad colombiana, como cualquier tipo de sociedad internacional, pues, es muy susceptible y muy sensibilizada con los temas de la corrupción y los temas de soborno, ¿no? Bueno, lo importante no es el dato del 33% final de participación, sino que prácticamente el 100% de los participantes en la votación de ayer aquí en Colombia votó a favor de esas medidas e instó al gobierno de Duque a que tomara cartas en el asunto de manera que se pudieran desarrollar. Bien, esto como preámbulo a este importantísimo dato de la corrupción, como bien se ha introducido, de que es una lacra, de que es algo que habría que eliminar, que es necesario eliminar, y por eso estamos aquí. Voy a intentar también ser breve, no quiero cansaros demasiado con la presentación, pero sí quiero que, en todo caso, bueno, pues las dudas que podáis tener sobre este interesantísimo tema y sobre todo sobre esta norma que es súper joven, muy joven y que tiene mucho por delante que hacer, pues que me las hagáis y en la medida de lo posible, pues las iremos contestando. Bien, esta imagen por sí misma es más que suficiente, ¿no? El sistema no puede combatir la corrupción porque la corrupción es el sistema. Esto está muy arraigado a nivel internacional. Posiblemente haya países que tengan una corrupción que, digamos, de tolerancia casi cero o mínima, pero son los que menos. Hay corrupción en el continente latinoamericano, hay corrupción en Europa, hay corrupción en África, hay corrupción en Asia. La corrupción está absolutamente extendida desde hace mucho tiempo. Y además es un tema casi cultural. Está dentro prácticamente del ADN de muchos modelos, muchos sistemas económicos. Y hay que tener en cuenta algo importantísimo. La corrupción es de personas. Y cuando hablamos, como hablaremos de empresas, nos estamos refiriendo siempre a personas. Da igual que sea un organismo público, da igual que sea un ministerio, da igual que sea una empresa grande, mediana o pequeña. La corrupción la cometemos las personas y no estamos libres de ella en ningún momento. Lo importante es que al fin y al cabo haya mecanismos que aseguren esa transparencia, esa respetabilidad, esa integridad y esa honorabilidad que debería de tener toda la sociedad. Independientemente de esto, hay que ver cómo se mueve el CPI, que es el Corruption Perceptions Index, ese índice de corrupción. Como vemos, evidentemente la corrupción está extendida, pero hay países que han luchado por ella, pero también por temas de cultura no se están enfrentando de la misma forma, porque en su propia cultura, como en este caso estáis viendo los países escandinavos o Canadá, prácticamente es mínima. Estamos hablando de niveles que no llegan ni siquiera al 1% de corrupción y son temas muy, muy puntuales. Y sin embargo, vemos la tabla de la izquierda como conforme vamos bajando, nos encontramos con países absolutamente corruptos que están llegando prácticamente, como veis, en los niveles del score, el CPI score, directamente pues, a niveles de absoluta corrupción. Y cuando hablamos de corrupción hablamos no solamente de soborno. Soborno es una parte muy importante, podemos decir que en más del 50% de lo que serían los tratamientos de corrupción, pero la corrupción es global, engloba muchas más prácticas que el soborno. Y en este caso, lo que sí que es lógico y obvio es que el soborno es el que tiene, digamos, más visibilidad
a la hora de notar esa situación de la corrupción en el mundo. Aquí hay un dato interesante y es que, como bien os decía al principio, la corrupción la cometemos las personas, ¿no? Es necesario ir rompiendo la cadena de la corrupción y basta que digamos, estos niveles de corrupción se vayan reduciendo, se vayan mitigando conforme las personas se formen, incluso hasta, digamos, en los estadios más pequeños, en los colegios, de manera que se vea la corrupción como un problema, igual que podemos encontrarnos con cualquier otra situación, digamos, de violencia, guerras, terrorismo, narcotráfico, etcétera, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que esto es uno de los problemas más importantes a los que se está enfrentando todo tipo de sociedades en el mundo. Romper la cadena es por lo menos la forma que tendríamos de ir reduciendo, ir mitigando la transmisión de la corrupción y los sobornos en el mundo. Independientemente del dato que os he dado de Colombia, deciros que en Latinoamérica Perú es el primer país que ha adoptado la norma ISO 37001. O sea que desde aquí una felicitación al gobierno peruano y a la propia administración por esta iniciativa que obviamente no erradica de nada más en hacer la corrupción, pero sí de alguna forma es un mensaje muy claro y muy nítido a la sociedad de que la corrupción estará perseguida y en la medida posible pues conllevará sanciones y todo lo que en este caso supone de pérdida de credibilidad, pérdida de respeto y pérdida de marca, que en estos casos es muy importante. Y hablamos de sanciones millonarias y hablamos de sanciones penales. Es decir, que no hay que perder de vista que la corrupción se termina pagando, más tarde o más temprano se termina pagando. Por tanto, intentemos de alguna forma ver desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva, a nivel personal y profesional, cómo podemos también ayudar a que esta lacra se vaya eliminando y mitigando. Y no solamente existe en este caso en Perú la idea de que esa norma tiene que funcionar, sino que cuando un país toma la iniciativa en el uso de esta importantísima norma, como en el caso de Perú, en este caso activa automáticamente la NTP, que sería una norma técnica peruana, con la ISO 37001 en su variante 2017, en la cual se puede ver que es prácticamente la base de la ISO 37001, que se aplica a pequeñas empresas, a medianas empresas, a grandes empresas e incluso a organismos. Hay que tener en cuenta que esta ISO ataca, entre comillas, tanto a lo público como a lo privado. No podemos hablar de que toda la corrupción o todos los sobornos, todas esas políticas antisociales están en la administración pública porque están también muy arraigadas en las empresas, en el mundo empresarial. Es una realidad y vamos a ver un caso. Podría estar horas y horas hablando de distintos casos, pero no es el tema, ¿no? Lo importante es tener clara la visión y el enfoque de qué va a hacer esta norma y por qué es tan importante desde el punto de vista de la sociedad a nivel mundial e internacional y también del valor que podría darnos a nosotros como profesionales, ¿no? Porque es una norma que, como veremos, va a necesitar miles y miles de expertos en los próximos años, ¿no? ¿Y dónde se produce la corrupción? Esto es obvio, no os voy a contar nada nuevo. Seguramente que vosotros en vuestros lugares cercanos, donde viváis, donde os mováis, en lugar de trabajo, etcétera, lo vivís o al menos sabéis que existe, ¿no? Aproximadamente, eso se ha tomado de medias, el 65% de las empresas considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites. Y esto es real, es así. Es quizá un problema que viene añadido por la burocracia que existe en el mundo. En muchísimos países existe una burocracia que hace o de alguna forma está siendo un catalizador precisamente de temas de corrupción. Hablamos de temas de Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, temas públicos en los cuales, bueno, digamos que muchas administraciones, muchos organismos van por temas de requerimientos, por supuesto, simplemente porque no funciona una administración determinada, van generando un cansancio, un hastío y, bueno, la necesidad que tienen las empresas en muchas ocasiones por el propio tema económico, financiero, de que los proyectos, en este caso, pues normativas, tasas o impuestos, se puedan liquidar y se puedan autorizar, pues, licitaciones, etcétera, ¿no? Pues con ese, digamos, podemos decir, ese impedimento lo toman muchas empresas como vínculo directo
para poder utilizar algún sistema de corrupción. Y con la corrupción va directamente el soborno, que es sobornar a alguien que tiene la capacidad de poner mi expediente por encima de los 150 expedientes que hay, y así ahorrarme 3 meses, 6 meses o un año en una licitación pública o simplemente en una autorización de una obra, por deciros dos casos muy habituales. Fijaros que luego viene lo siguiente, evitar multas o sanciones, obtener licencias, evitar clausuras, pagar menos impuestos. Hablamos de temas económicos, muy enfocado a los temas económicos, y por tanto es donde tenemos que atacar más esta lacra, ¿no? Os voy a decir 3 casos que son los más, digamos, los que han tenido más eco a nivel internacional y también a nivel mediático, ¿no? Por ejemplo, España. España no tiene nada que envidiar a otras economías, a otros países con altas dosis de corrupción, ¿no? Los casos Malaya, Edu, Eres, Gürtel, Puyol han costado al Estado español más de 9.000 millones de euros. Eso es lo que se sabe. Lo que no se sabe quiere decir que seguro será bastante más, ¿no? Hablamos de lo que al final sale y a lo que se estima que no ha salido, que sigue estando oculto, y es corrupción oculta que sigue latente y que se irá reproduciendo más adelante, ¿no? En la tarde del martes del 25 de julio, la Fiscalía anunció en Colombia, precisamente aquí, que la multinacional brasileña Odebrecht pagó 84.000 millones y no 11.000 millones de dólares, en este caso, como os había dicho en un principio, para una concesión de una ruta. Bueno, en este caso sabemos que en casos como Odebrecht ha salpicado a toda Latinoamérica y a gran parte del mundo por sus amplias conexiones, porque una de las características, en este caso, de los sistemas de corrupción es la interconexión. Está íntimamente conectada a nivel mundial y eso hace pues que sea, digamos, como una telaraña, ¿no? Es bastante más difícil de ir eliminando. Y por decir otro caso, y en este caso pues estamos hablando de la propia Perú, como veíamos en el anterior slide, y del Reporteros, en la publicación, publicó en marzo de este año, en una radiografía que realizó sobre 24 proyectos, 15 obras y 9 concesiones, adjudicados precisamente a Odebrecht por el Estado peruano. Desde el 2001 fueron más de 35.000 millones de soles contratados en los últimos 3 gobiernos. Como dato significativo, hablamos no solamente de la cantidad, que digamos, pero bueno, puede ser más o menos, no es tanto lo importante, sino la frase final, contratados por los 3 últimos gobiernos. Es decir, esto está radicado en las instituciones, está radicado en las personas, y parece ser que como es fácil, como es sencillo, pues se hace, ¿no? Es importante que nos fijemos que esto va a cambiar, más tarde o más temprano va a cambiar, porque ya las normas están siendo más duras con este modelo de corrupción y soborno, ¿no? Fijaros un caso en el cual podemos ver cómo pago, trámites, solicitud de servicios van aumentando a los niveles de corrupción, los costos añadidos a consecuencia de la corrupción. A nivel nacional, del 2015 al 2017, con tasas que van superior al 10%, o, por ejemplo, contratos en autoridades de seguridad pública el 37%. Estas cantidades, independientemente de la divisa en la que estén, que es lo de menos, indican que existe un crecimiento continuado de los sistemas de corrupción, del soborno, del lavado de activos, de todo lo que conlleva también una economía sumergida que lleva a otros estadios, como puede ser el narcotráfico, etcétera. Los que no vamos a hablar en este caso porque no es el tema, pero que están íntimamente unidos con la corrupción, ¿no? Y siguiendo con los elementos que derivan de los sectores, estamos hablando en este caso de UEM, Estados Unidos de México, hablamos de que en este país, como se puede ver, está muy entronizado, forma parte casi del sistema. Esta corrupción, por ejemplo, pues en policías, partidos políticos, ministerio público, gobiernos, diputados. Este caso lo comento y podría hablar, como hemos visto, de otro país cualquiera, porque la corrupción, repito, está generalizada en todo el mundo. Lo que es significativo es que existe digamos, un acercamiento de la corrupción, del soborno en los estamentos públicos. Es un principal foco, pero no hay que perder de vista que son las personas, son las empresas, es decir, la parte privada, la que incentiva, en este caso, la corrupción. Porque la corrupción y el soborno necesita de dos partes, la que corrompe y la que se deja corromper. Si vamos mitigando la parte que se deja corromper, obviamente no habrá posibilidades, ¿no? Y hay quien dice en los últimos estudios que con el advenimiento del IoT, Big Data, todos estos sistemas, es posible que se vaya reduciendo por el hecho de que las máquinas, con el paso de los tiempos, posiblemente sean encargadas de muchos de estos modelos, validarán
muchos contratos públicos y posiblemente se elimine de una forma casi radical. Como este escenario es un horizonte a largo plazo, vamos a fijarnos en el día de hoy, en la actualidad, y cómo podemos hacerlo con los métodos que tenemos a nuestra disposición. Para que os hagáis también una idea un poco más generalizada, Statista, que es una de las mejores páginas de estadísticas del mundo, nos habla de que hay una relación directa, en este caso, entre directa, indirectamente, en este caso proporcional, entre la elevada corrupción y los casos de soborno con la competitividad. Por eso, en este caso, el país del mundo que tiene prácticamente cero los niveles de corrupción y de soborno es el país más competitivo e innovador del mundo, que es Suiza, que además lo es por segundo año consecutivo. Estamos viendo qué países están luchando y existe además, lo vemos en las noticias, como en los medios salen casos reales en los cuales hay penas económicas y penas de cárcel para todos los involucrados en la medida, lógicamente, de su involucración en los casos de corrupción, sobre todo aquellos más sonados, aquellos más mediáticos y que levantan digamos, pues el ánimo de la ciudadanía de cualquier país en el cual se radique. Por la parte de abajo, como vemos, esto es un dato que se obtiene a través de la fuente del World Economic Forum, Global Competitive Index, el CPI, que os decía anteriormente, sobre el año 2017 y 2018. O sea, que es un dato interesante. No vamos a hacer una radiografía general porque no es el caso, pero para que veáis efectivamente que competitividad está muy unido a los casos de soborno o de corrupción de los países. Países con altas dosis de corrupción, de soborno, lavado de activos, son países con bajos niveles de bienestar y con pérdida de competitividad en el mundo. Eso es un lastre. No vamos a hablar de ningún caso particular, pero obviamente lo tenemos en cuenta. Y yendo un poco ya directamente a lo que nos concierne, que es la ISO, y nos hemos puesto un poco en el preámbulo para que viéramos un poco el enfoque global, esta ISO nació con un propósito en el 2013. Y os pongo precisamente esta slide para que veáis cómo ha tardado bastante poco, sobre todo por el interés mediático e interés social que ha suscitado esta nueva norma, que para mí es importantísima y que ya digo que va a tener mucho valor en los próximos años y los cuales necesitan muchísimos expertos. Se preparó en 2014, prácticamente 4 meses después. En octubre de 2014 ya había un comité. Para que haya un comité de una ISO, se tiene que dar una conjunción astral, prácticamente. En 2014 ya estaba preparado. En noviembre de 2015, que es la fecha en la cual salió este slide, ya se produjo el DIS, en este caso ya se produjo, digamos, el arranque de un primer borrador con una posible publicación más tarde de 2016. Pues bien, la norma ISO 37001-2016 se publicó el 15 de octubre de 2016. Es decir, que cumplió los plazos. ¿Por qué? Por el interés que había en sacarla y en darle valor por la lacra que supone, que sigue suponiendo el lavado de activos, la corrupción y los casos de soborno. En esta ISO 37001, como bien sabemos, y si no lo sabéis, pues ya os comento, todas las normativas, todas las ISOs que terminan en cero son, digamos, normativas informativas, son normativas que se pueden seguir, pero solo aquellas que terminan en 1, en este caso, son certificables. Por tanto, es una ISO certificable, tiene un valor altísimo por la capacidad que tiene de generar valor en las organizaciones para erradicar desde cero en los procesos, en los procedimientos, en las áreas, en las personas, las posibles actos de corrupción y de soborno. Por lo tanto, es una ISO de anticipación, igual que puede ser una ISO 31000 de riesgos globales. Y fijaros aquí en este caso cómo de la ISO 9001 de calidad a la ISO 19600 por compliance va directamente a la 37001. Es, digamos, la cadena natural de una norma que va a tener un valor importantísimo que posiblemente en los próximos años incluso pueda empezar a tener variaciones por sectores y le darán muchísimo mayor valor en ese sentido. Y es una ISO de un valor importantísimo por el hecho de que transmite transparencia, transmite respeto, honorabilidad, integridad y un valor de marca como pocos, en este caso como pocas normativas lo pueden hacer, ¿no? Y va directamente al compliance corporativo, es decir, al sistema de cumplimiento de una organización, de gestión, no solamente desde el punto de vista de valor, de gestión, de capacidad, de respeto a una serie de normativas, de reglas y de instrumentos, digamos en este caso,
de carácter público, sino que va directamente a la parte más corporativa, al contexto de la organización y a todos y cada uno de los integrantes de una empresa. Por eso va directamente al tema de la legislación, a la normativa, a reglamentos, a un buen gobierno y, sobre todo, y aquí lo tendría que haber puesto con mayúsculas y con negrita, a la ética y a la transparencia. Elementos que a día de hoy todavía en muchísimas organizaciones, tanto públicas o privadas, o no se conocen o han desaparecido de hace tiempo. Y esto está muy unido al modelo de riesgos y, por supuesto, oportunidades. Tan importante es el riesgo como la oportunidad. La oportunidad que le brinda a un organismo público, a un Estado o a una empresa, incluso pequeña, mediana o grande, el hecho de tener una ISO de estas características y no encontrar absolutamente ningún punto negro en el cual se puede decir que una empresa, en este caso, comete algún acto de soborno o corrupción, significa un valor de marca incalculable. Ninguna otra ISO, ni siquiera calidad, en este caso, puede decir lo mismo. Por eso, va directamente al corazón del modelo corporativo de funcionamiento de RSC de la compañía. Identificación, prevención, gestión y, lo más importante, respuesta. Respuesta inmediata supone el hecho de poner en valor en una sociedad que ya sabéis que con un simple comentario en Twitter o en Facebook arrastra y puede hacer a cualquier empresa bajar a los infiernos en cualquier momento. Y eso lo sabemos porque ha habido muchísimos casos. Bueno, no me estoy fijando exactamente si habéis realizado muchas preguntas. En todo caso, pues al final seguramente veremos las más significativas si nos da tiempo. Espero que sí. Bien, en este caso, como decía, está íntimamente unido al modelo de compliance que pueda tener una organización, aunque también os digo, me hubiera gustado poner alguna estadística, en este caso al objeto, que pocas empresas a día de hoy, incluso grandes, tienen modelos de compliance definitivos, integrales y que sean robustos y que respondan a la realidad estratégica de una compañía. Pero lo importante que tiene este modelo, y en este caso la ISO 37001, es que forma parte del core estratégico de la compañía. Es decir, parte de la estrategia de una compañía, pequeña, mediana o grande, debería de ser su modelo de transparencia unido, su modelo de gestión de los riesgos provenientes de la corrupción, el soborno y el lavado de activos. Y va directamente a las políticas, va directamente a los requerimientos corporativos de una organización, a sus reglas de funcionamiento, a los estándares que tiene que cumplir y a un modelo de gobernanza que en este caso es importantísimo que se esté actualizando. Ya decimos que esta, o ya digo yo, en este caso, que esta ISO está empezando, está, digamos, en la etapa cero y todavía tiene que crecer muchísimo. No solamente Perú, no solamente en este caso Colombia, sino muchos países están empezando a dar valor, incluso grandes empresas ya están trabajando directamente y están pidiendo expertos. Les puedo decir que hay pocos expertos en esta ISO, entre otras cosas porque no lleva prácticamente ni 2 años de funcionamiento, con lo cual es una oportunidad muy buena para entrar en este mundo. Ese es el dato. Es un dato que he sacado de la propia Unión Europea, que ha estimado que en los próximos años alrededor de 250.000 perfiles se necesitarán como especialistas, auditores internos y consultores en la ISO 37001. De hecho, ya hay consultoras certificadas y que pueden certificar a compañías. Y son, os puedo decir que algunas de ellas no dan abasto. De hecho, están necesitando incorporar talento y lamentablemente no hay talento. En este caso hay personas especialistas en el área de la ISO 31000, por ejemplo, de riesgos, pero no conoce específicamente los modelos informativos internacionales que sustentan y que vamos a ver ahora brevemente la ISO 37001. Bien, para que veáis aquí, el PEF, que fue fundado en 2005, Personal Evaluation and Certification Board, es un proveedor no solamente de cursos de formación en el campo de la seguridad de la formación y de la información, sino en las propias tecnologías de la información para muchos estándares, como el ISO 20000, la 27001, la 27005, la 21301, etc. Bien, pero PEF es también un organismo de certificación de personas en estas normas que van a prever certificaciones reconocidas en todo el mundo. De hecho, ya veis 2 de ellas relacionadas directamente con nuestro webinar de hoy. La ISO 37001 como Lead Implementer y la ISO 37001 como Lead Auditor. Ya digo que existen, casi se podría contar con los dedos de la mano, verdaderos expertos en esta ISO 37001 y que es muy importante y muy interesante. Para aquellos que tengáis dudas y queráis chequear, tenéis aquí directamente la página web del PEF, en el cual brinda muchísima información y es muy interesante al menos verla pues una vez y sacar información, ya digo que es bastante interesante.
Bien, os decía que en este caso la ISO 37001 está íntimamente relacionada con la gestión del compliance de cualquier organización. Fijaros que en la parte inicial vemos aquí un cuadro en el cual estamos analizando desde el punto de vista de gestión global de una organización cómo se van generando los distintos departamentos o las distintas normativas que van a dar valor precisamente a esas áreas, procedimientos y personas. Pues en la parte roja, como vemos aquí, está la ISO 37001 para gestión antisoborno. Detrás de ella estaría la ISO 9001, gestión de calidad, la ISO 14001 sobre gestión medioambiental, la ISO 45001, gestión laboral, la ISO 27001, gestión de información y la ISO 50001, gestión de la energía. Fijaros que la primera de todas, la roja, en este caso nuestra ISO 37001, tiene un valor intrínseco sobre las otras 5. ¿Y por qué? Porque muchos actos de corrupción, por ejemplo, están en los sistemas de las empresas medioambientales. Están tocando directamente la ISO certificable 14001. Son sistemas que van directamente al corazón de la gestión de la responsabilidad y de la calidad y transparencia. Van directamente también a la ISO 9001. También en la gestión de la salud laboral está relacionada también directamente y también estaría la ISO 45001. Los sistemas de gestión de información, qué importantes son para detectar posibles patrones e anticiparse, en este caso, a posibles fallas y modelos de corrupción, sobornos, etcétera. Y ahí está la ISO 27001. Y ya por último, en la gestión de energía también nos podemos encontrar un elemento característico que podría estar directamente relacionando la ISO 50001 con nuestra ISO 37001. Y todas aquellas, como veis ahí, que digamos, una línea discontinua, quiere decir que todas aquellas van a estar directa o indirectamente relacionados con nuestra ISO 37001. De aquí el valor que va a tener, que ya tiene y que va a tener los próximos años. Y muy abajo de ellas tenemos la ISO 30300, gestión documental, la ISO 31000, ya he dicho aquí, gestión de riesgos, pero como vemos no certifican, y la ISO 19001 de auditorías, que también tiene un valor específico y como vemos está en la base de la gestión compliance. Bien, datos ya para ir entrando directamente, brevemente, en esta ISO. Y vamos a ver sobre todo las diferencias que tiene con una ISO 9001, que podría ser la inicial, como hemos visto en una de las slides, y que podría ser de referencia con respecto a el modelo de calidad desde el punto de vista de la gestión precisamente de las políticas antisoborno y de corrupción en las compañías. Bien, vemos que tanto los puntos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5, directamente relacionados con los conocimientos de la organización, la comprensión de necesidades y expectativas de partes interesadas, etcétera, van directamente al modelo que tendríamos con la ISO 9001 del 2015. Es verdad que la ISO 37001 del 2016 tiene algunas mejoras, como vamos a ver ahora, que incorporan valor añadido a la propia ISO 9001, con lo cual podría ser sustituida en breve si, en este caso, la propia ISO 37001 incorpora con su evolución y con su actualización previsible en los próximos años valores directamente relacionados con la calidad, que eso seguro que será algo que nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces vemos que la ISO 9001 tiene un similar enfoque con respecto a la 37001, pero el enfoque antisoborno, tanto en el punto 4.1 como en el 4.2, son un enfoque muy específico al soborno, antisoborno, políticas antisoborno con un enfoque de anticipación. En el caso del sistema de gestión de calidad, no hay exclusiones con respecto a la 37001, es decir, que lo incorpora tácitamente, es un valor añadido. En el caso del sistema de gestión antisoborno, vemos que no se especifican requisitos para gestión de procesos, con lo tanto, si no hay requisitos para gestión de procesos y procedimientos, podemos tener también un valor a incorporar en el tiempo. En la ISO 9001 los riesgos son requisito en el APICC 6.1 y luego vemos cómo vamos bajando el enfoque antisoborno es muy diferente en el tema de la ISO 9001, pero se va directamente enfocando, lógicamente, en cuanto a alta dirección, muy importante, órganos de gobierno, políticas antisoborno, roles, responsabilidades, función del cumplimiento y delegación de la toma de decisiones, que es el bloque 5 de la ISO 37001, como veremos un poco más adelante. Y ya para finalizar, los puntos 6.1 y 6.2 sobre las acciones para tratar riesgos y oportunidades y los objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. Son puntos muy importantes porque son la base de la acción anterior a una posible reacción. Como ya sabemos, las empresas a veces reaccionan y eso significa llegar tarde. La acción es, en todo caso, preventiva o anticipativa. Y fijaros que el 6.1 dice acciones para tratar riesgos y oportunidades. Esta ISO es una ISO de oportunidades
y es bastante interesante que lo veamos de este modo. Bien, y ya entrando directamente al punto 1 de la propia ISO, objeto y campo de aplicación, vamos a ir viendo, en este caso, qué es lo que es la ISO, qué facilita. Entre otras cosas, es un documento muy sencillo, muy completo, pero muy exigente a la vez. El objeto y la aplicación va directamente al corazón del soborno como lo conocemos y como lo sabemos de muchos casos y ejemplos reales. Sobornos en sectores públicos, privados y sin fines de lucro, que también los hay. Sobornos por parte de la organización. Sobornos por parte del personal, que puede actuar en nombre de la organización o para su beneficio, que también sabemos que existe. Soborno por parte de socios de negocios de la organización, que actúan en nombre de la organización o en nombre propio para su propio beneficio. Sobornos del personal, soborno de los socios, soborno directo o indirecto. Esos son los casos más típicos y la norma, en este caso, puede ser lo más extensa que necesitamos. Por tanto, va a abarcar todo el universo posible de posibilidades en cuanto a sobornos y modelos de corrupción. Si vamos directamente a los puntos 3.1 y 3.2, en el caso del soborno, nos dice exactamente qué es. Es un dato muy importante porque nos abre el contexto. Soborno es la posible oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida. Y ya con esto me podría parar y es más que suficiente para poder ser considerado o al menos evaluarse como un caso de soborno. Ventaja indebida de cualquier valor. Y eso, como vemos, es una lacra, pero no solamente una lacra, sino que es un retraso con respecto a la competitividad, puesto que ganan, en este caso, plicas o ganan procesos, digamos que empresas o personas vinculadas a un soborno. En este caso, esa corrupción está impidiendo que otras empresas que sí que tienen unos estándares de calidad, unos estándares de transparencia y de respeto a las normas, puedan conseguir de una forma honorable y, lógicamente, acogida a la ley, pues esas plicas, esas contrataciones, esas obras o lo que sea, ¿no? Por tanto, es importante tener en cuenta que la naturaleza, en este caso del soborno, puede ser financiera o no financiera. Y aquí el caso nos podemos encontrar también que existe, porque, bueno, no tiene por qué ser todo dinero. Puede haber otros casos en los cuales sabemos que determinados activos, no sé, se me ocurre pues un chalet, se me ocurre un yate, se me ocurre un avión, cualquier cosa que pueda ser un activo de un carácter pues mobiliario o inmobiliario, y que no tiene por qué ser dinero. Y ahí las pistas pues, pueden ser un poquito más difíciles en cuanto a el seguimiento, ¿no? La organización, el 3.2, pues pueden ser personas o pueden ser grupos de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. Es importante porque aquí se incorporan en esas acciones la posibilidad de que puedan cometer actos de soborno o corrupción. Tanto soborno como corrupción. Soborno, imaginaros, pues un comercial, un director de una gran compañía o simplemente de una filial que quiere impulsar sus ventas y lo que hace, pues, es irse a un país y ofrecer algo de dinero para que, bien, pues se venda su producto, él puede venderlo a su director general, mira lo que he conseguido y, bien, entonces recibe, lógicamente, su beneficio, su plus que le da la empresa, pero ha tenido que utilizar unas herramientas, lógicamente, ilegales, unas herramientas en este caso, pues, lo que harían el soborno o la corrupción, ¿no? Por tanto, tener claro qué es soborno y dónde entra en la organización. Los puntos 4 y 5, en este caso 5.1, 5.2 y 5.3, nos hablan directamente de la la evaluación del riesgo de soborno. Es uno de los puntos más importantes, van a la clave. Es la identificación del riesgo de soborno que podría anticipar razonablemente todos aquellos elementos que formarían parte de un inicio de soborno de corrupción. Por tanto, analizar, evaluar y priorizar los riesgos de soborno que se identifiquen. Y os preguntaréis, ¿y quién los identifica? El director general seguro que no. Tiene que haber una persona, tiene que haber pues, el compliance, tiene que haber un auditor interno, tiene que haber alguien que sea el encargado de identificar aquellos canales que pueden ser objeto de soborno, corrupción, ver digamos, el grado de exposición precisamente a la corrupción y, por tanto, en ese sentido, tener los cortafuegos necesarios para, en cualquier momento, eliminar el posible riesgo de que eso se produzca. Por tanto, en el apartado C, evaluar la idoneidad y eficacia de los controles. Y eso va directamente a saber, ¿tenemos controles en las empresas para este tipo de riesgos tan elevados, tan caros, que en algunos casos supone hasta la desaparición de la compañía? Y fijaros cómo estas cosas al final la vemos. ¿Cómo es posible que una compañía como Facebook se pueda permitir el lujo de perder un 20% de su valor en bolsa, que son 100.000 millones de dólares? Bueno, hace cosa de mes y medio,
por un caso, en este caso relacionado con la fuga de información, la fuga de datos. Como vemos, posiblemente haya o no un caso, ¿no? Puede ser de corrupción, puede ser de soborno para obtener esa información. Tampoco existen datos que lo corroboren. Lo que sí es evidente es que la pérdida de visibilidad, el descrédito y la pérdida, en este caso, de valor de una compañía como Facebook de 100.000 millones de dólares, pues es algo que no se puede permitir ni la propia Facebook. Estamos hablando de aspectos muy importantes que suponen el descrédito para una compañía. Y el descrédito, como bien sabéis, es la antesala de la desaparición. Es una realidad que difícilmente se puede cubrir con campañas, con promociones o con regalos, ¿no? El punto 5.2, la organización debe establecer criterios para evaluar su nivel de riesgos. Esto lo tenía que haber puesto también en negrita, pero bueno, lo he sacado directamente de la ISO para que lo vierais. Es fundamental establecer criterios. No sé si deciros que me jugaría los dedos de mi mano izquierda, es decir, que muy pocas compañías tienen criterios para valorar su nivel de riesgos de soborno. Muy pocos. Incluso hasta compañías grandes. ¿Por qué? Porque de momento no actúan con ello. Puede ser que incluso teniendo una ISO como la 9001 o una ISO 31000 sea suficiente, o trabajen con otros tipos de normativas y crean que están en este caso resguardadas. Y no, no lo están. Un solo empleado descontento, un solo empleado corrupto, puede arruinar una compañía. Es una realidad, no me lo estoy inventando. Tenemos muchos casos. El punto 5.3, la evaluación del riesgo de soborno debe ser revisada. Es fundamental la revisión. Tenemos que tener controles, tenemos que tener, como decía, opciones para trabajar en tiempo real y analizar las posibilidades. Y eso se puede con indicadores, con sistemas como KPIs o KRIs, en este caso sería mucho mejor un KRI, porque nos podría evaluar, en ese caso, a través de sensores, podríamos identificar dónde podría identificarse un caso de corrupción o soborno con un porcentaje, una ponderación suficiente como para evaluarlo como de riesgo alto. Eso es muy importante. En las matrices de riesgos podríamos incluir directamente un modelo basado en la 37001 que sobrepasaría el valor de 31.000 porque va directamente al foco de posibles estadios en cuanto a esta posible corrupción o soborno en una organización. El punto 5, el punto de liderazgo. Es fantástico, es fundamental. Liderazgo y compromiso. Pero, ¿liderazgo y compromiso de qué? Del órgano de gobierno. Si los órganos de gobierno, si los directivos, si los otros directivos, si la presidencia se corrompe, no tenemos nada que hacer porque la propia dirección corrompida no va a evaluar la necesidad de no corromperse, ¿no? Parece obvio, ¿no? Por tanto, aunque la corrupción afecta a cualquier persona, la cantidad monetaria en este caso es un valor intrínsecamente o directamente proporcional al nivel de corrupción y va hacia arriba. En ese sentido, habrá que aprobar políticas antisoborno en la organización. Habrá que asegurar que la estrategia de la organización y la política antisoborno se encuentran alineadas. Lógicamente, no pueden ir por partes separadas. Hay que recibir y revisar a intervalos planificados y, a ser posible, incluso a intervalos no planificados para, en ese sentido, coger con el pie cambiado a un posible infractor en la organización sobre contenidos y funcionamientos del sistema de gestión antisoborno. Por tanto, hay que poner recursos adecuados y apropiados para que el sistema funcione eficaz, eficientemente y sea efectivo. Tenerlo por tener no sirve de nada. Muchas empresas tienen muchas ISOs, no les sirven de nada. Han pagado mucho dinero por creer que con eso es suficiente para hacer negocios o para trabajar en mercados internacionales. Y la realidad es que no. Cada vez vamos hacia mejoras en la calidad, mejoras en la responsabilidad, en la honorabilidad y la integridad de las empresas. Y también, como no, de las personas que, como decía, son la base en este caso de precisamente esta necesidad de tener estos mecanismos como la ISO 37000. Por tanto, estas actividades deben llevarse a cabo por la alta dirección. Si la organización no tiene un órgano de gobierno, y aún así con un órgano de gobierno también tiene que ser, tiene que tener claro que es fundamental que incorpore políticas anticorrupción. Y la alta dirección, en el punto 5.12 de la norma, nos dice que debe demostrar liderazgo y compromiso. Esta frase es, vamos, para enmarcarla. Debe demostrar. Y eso se demuestra con hechos. Y para eso hay sistemas informáticos, sistemas de detección, en este caso de posibles informaciones o posibles movimientos, acciones que puedan llevar a un sistema de corrupción o soborno o también de lavado de activos, ¿no? No solamente estamos hablando de estos tres casos, sino que también estamos hablando de financiación del terrorismo. Estamos hablando de una ISO muy completa, ¿eh? Por tanto, política, objetivos, asegurándose que la integración de los requisitos del sistema de gestión antisoborno están en los procesos, en todos los procesos de la organización.
porque lógicamente ya sabemos que muchas veces el que está ahí es el que pone las normas o es el que tiene los mandos, en este caso de un determinado área, departamento, pues puede infringir o puede hacer la vista gorda ante una situación de posible soborno, corrupción, lavado de activos, etc. Muy importante desplegar recursos suficientes. No es una ISO cara, no tiene por qué ser cara. Estamos hablando de que tenemos que dotar a la organización y a las personas de recursos necesarios para un funcionamiento ágil y eficiente. Y algo que es fundamental, comunicación interna y externa. Las partes interesadas de una compañía pueden, en un momento determinado, dejarla sola ante un caso de corrupción y soborno, lo que puede suponer, en muchos casos, su desaparición. Es una realidad. Por tanto, vamos a ver hasta qué punto esto es algo que nos puede ser interesante y útil, y ya os digo, en realidad, que lo es, como no puede ser otra cosa, ¿no? Por tanto, la necesidad de una comunicación y unos canales adecuados para controlar. Pero hay mucho más, como veis, es algo que nos está aportando mucho valor, ¿no? Asegurarnos que el sistema de gestión de antisoborno está diseñado adecuadamente para sus objetivos y además alineados con la estrategia. No me sirve nada decir, voy a utilizar esto, pero claro, es para vender más. No, vamos a ver, tenemos que ceñirnos a una legalidad y por tanto no vamos a vender más utilizando sistemas de corrupción o de soborno. Parece estúpido decirlo, pero es así, ¿no? Tiene que estar alineado completamente con la estrategia. Por tanto, dirigir y apoyar al personal para contribuir a un sistema eficaz de gestión antisoborno. Promover la propia cultura antisoborno en toda la organización, desde abajo hasta arriba, con una mejora continua. La formación es importante. Apoyar a otros roles que también de alguna forma demuestren liderazgo en la prevención y detección de soborno, porque no es solamente detectarlo, sino es anticiparse. Por tanto, mecanismos de prevención y fomentar el uso de procedimientos para reportar posibles sospechas. Si me anticipa una sospecha, posiblemente pueda eliminar el riesgo para la empresa y para los implicados. Y eso no quiere decir que los implicados posteriormente, pues lógicamente tengan que responder de sus posibles delitos si es que lo han cometido, ¿no? Por tanto, asegurarse de que no habrá represalias, discriminación o medidas disciplinarias contra empleados que pongan o cuestionen algún caso de corrupción o soborno en su compañía. Tienen que estar, en todo caso, salvaguardados por la propia organización. Yo creo que hemos visto muchas películas en las cuales un empleado destapa algo y le persiguen, van a por él, la policía, todos, y una película, pues, de algún, digamos, un gran actor famoso, ¿no? No os diría ningún caso en particular, pero seguramente que os viene a la cabeza más de uno, ¿no? Tienen que tener, lógicamente, el respaldo, y en este caso no solamente el respaldo de la organización, de la alta dirección, sino el respaldo de un gobierno, el respaldo del Estado para decir, estamos, lógicamente, contigo, has destapado un posible caso, y si se demuestra que es un caso de corrupción y soborno, tienes nuestro agradecimiento y, por tanto, has colaborado a erradicarlo, ¿no? Y el reportar. El reporting es fundamental, como lo veis en el apartado M, a intervalos planificados a ese órgano de gobierno que es importantísimo que esté presente. Y ya para ir terminando, el 5.2, políticas antisoborno. Prohibir el soborno, requerir el cumplimiento de leyes, proporcionar un marco de referencia, incluir el compromiso de cumplir los requisitos, promover el planteamiento de buenas prácticas, buena fe, en este caso, y no el tener el temor a represalias, incluir un compromiso de mejora continua en el propio sistema de gestión antisoborno, que a veces lo veréis como SGA, explicar la autoridad y la independencia de la función del cumplimiento antisoborno y también las consecuencias de no cumplir precisamente con la política antisoborno. Porque ver las cosas y no denunciarlas es colaborar pasivamente y también tiene sus consecuencias. Y ya por último, la planificación. ¿Con qué? Con acciones para tratar riesgos y oportunidades. No os voy a hablar más directamente de esta, que es un punto muy importante de la planificación, porque tampoco tenemos mucho más tiempo y os he querido dar una pincelada global de la importancia que tiene esta ISO. Finalmente, en el apartado 7 tendríamos la toma de conciencia y la formación, que también es muy importante. Como veis, hay una serie de puntos. La ISO 37001 es una ISO muy sencilla, enormemente práctica, que da muchísimo valor a la compañía y que es prácticamente, digamos, la bisagra del resto de normativas, de ISOs, de modelos de compliance en la compañía y que se va a convertir en los próximos años, os lo puedo asegurar, en un valor intrínseco a cualquier organización y, por tanto, a cualquier profesional que quiera trabajar con ella a nivel operacional, a nivel de gestión externa, a nivel de especialista, a nivel de auditor, como he visto, implementador. Es decir, que hablamos de elementos muy basados en lo que es la diligencia en la organización, la debida diligencia en cuanto a la gestión de los procesos, los procedimientos de las empresas, de los organismos públicos, de los estados. Es decir,
nos afecta a todos porque todos somos personas y todos podemos tener en un momento determinado la posibilidad de situarnos ante una situación directa o indirecta de soborno, corrupción o lavado de activos. Los controles financieros, los controles no financieros y también la auditoría interna. Por tanto, estamos hablando de una ISO englobadora, integradora, como no lo puede ser de otra forma, y con un marcado carácter de añadir valor y estrategia. Por último, os dejo las orientaciones sobre el uso de la norma internacional que se incorpora directamente desde el organismo que creó la certificación, en el cual se ve el alcance, las generalidades, etc. Es decir, honestidad, ética, respeto e integridad. 4 valores que son importantísimos que las organizaciones tengan y que la ISO 37001-2016 va a aportar seguramente a las organizaciones, a los estados, digamos, a nivel internacional, sin excepciones. Pues nada, muchísimas gracias. Hasta aquí ha sido el webinar y si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, tenemos 10 minutitos, pues podéis hacerla perfectamente. Sí, ¿alguna cuestión? ¿Sí? ¿Me está escuchando? Vamos a ver, perdonad. Vale, Javier, Sí, es sí, que estoy viendo Javier, algunas preguntas, pero me salen todas juntas. Dime, dime. sí, vale, eso te iba a decir que a través del panel, si accedías, podías ver que ya los asistentes están realizando algunas preguntas. Sí, Si vamos a ver. quieres, Sí, si, sí, me la... si ves que empiezan a andar de manera muy rápida, lo único que Sí, es debes que... hacer es clic sobre una y ya Sí, así no se te va, digamos que el texto. vale, vale, perfecto. Es que son muchas y entonces no voy a tener tiempo, pero bueno, voy a intentar. Cordial salud, profesor. Desde su punto de vista, ¿cómo se analiza la consulta realizada el día de ayer en Colombia y que puede generar a nivel en cuanto a gobierno de empresas públicas y privadas? Pues es muy buena pregunta. Decirte que es el comienzo de una sensibilidad y el comienzo de que un Estado sea capaz de consultar a los ciudadanos para tomar medidas que en este caso, en algún, puede ser que también en algún caso específico, no puedan ser populares, pero sí que sean efectivas. Porque lo que es evidente es que, en este caso, por ejemplo, Colombia está invirtiendo en futuro en sanidad, en futuro en infraestructuras, en futuro en educación, en futuro en calidad, y eso lo van a tener los ciudadanos. Es decir, menos corrupción y menos soborno va directamente a los ciudadanos. Esto es una regla de oro, es una ecuación bastante sencilla. Por tanto, ese 99,9% que ha votado, de los que han votado, es del 33% que ha votado sí a esas normas y sí a ese mandato del presidente Duque, desde luego tiene mucho valor y es, digamos, la base a un crecimiento que yo aseguro que Colombia tendrá en unos estándares de calidad y nivel de menores de soborno y de corrupción casi asegurado. Más preguntas. Vamos, me dice que si contiene elementos de la nueva norma 9001-2015 en torno a modelo de riesgos, ¿podría decirse que ese modelo de riesgos sería genérico para normas anticorrupción? Sí, sí. Y os puedo decir, creo que con el paso del tiempo, la ISO 31000 y la 37001 se van a complementar tanto que van a ser prácticamente, digamos que necesarias las dos y aplicables con mucho valor. Porque va a ser la 37001, va a ser, digamos, como una especie de rama muy específica de la 31.000, porque al fin y al cabo es un riesgo, como todo cualquiera, pero su valor la capacidad que tiene de dotar de oportunidades y de riesgos, en este caso de riesgos negativos a una organización, la pueden poner directamente como segundo valor, incorporar mucho más valor a la ISO 31000 y por tanto también en las próximas actualizaciones tomar algún elemento de la propia 31000 y aportarlo directamente porque seguramente servirá para enriquecerla, ¿no? ¿Algún comentario más? Vamos a ver. Desde su punto... perdonad, porque aquí me está saltando un montón. A ver si puedo ver otra más. Vamos a ver. Bueno, algunas preguntas sobre si se van a compartir, en este caso, las presentaciones. No hay ningún problema, la podéis solicitar. A ver, vamos a ver. Considero que es importante desarrollar, hacer hincapié en la honestidad como una actitud, se debe desarrollar dentro del personal, principios éticos y morales deben ser reforzados continuamente. Bien, esta ISO
y la formación que incorpora es precisamente a lo que estás comentando, es lo que estás aludiendo, ¿no? La formación en ética, en una cultura de la organización honesta, es decir, de que todos estemos en igualdad de condiciones, es una labor importantísima. No porque lo incorpore desde el punto de vista de la propia ISO, sino que es algo de sentido común. Dotemos a las organizaciones, independientemente de la que la tengamos o no, dotémosla, por favor, de mecanismos formativos, porque ya digo que una sola persona en una organización de 300.000 personas puede ser suficiente como para hundir la credibilidad, hundir el valor de la marca, hundir a una compañía en bolsa. Por tanto, estamos hablando de esa interconexión entre las acciones que hacen las personas, los empleados, en un mundo absolutamente interconectado. Por tanto, sí, la formación, un elemento importante, y la honestidad es que va directamente integrada digamos, como el ADN de esta ISO 37001. Vamos a ver alguna pregunta más. Para evaluar, dice Pablo, si no me equivoco, debería crearse en las instituciones un departamento de auditoría para que haga un seguimiento a esta norma. Sí, tiene que haber un departamento de auditoría interna, tiene que haber un departamento de compliance, me da igual cómo se llame, pero tiene que haber un equipo, no una persona, un equipo que tenga los recursos necesarios para implementar, para ayudar a implementar las medidas y sobre todo para hacer un seguimiento, una identificación, unas acciones correctoras y una evaluación de las políticas. Para eso hay herramientas informáticas que nos pueden ayudar a identificarlo. Les puedo decir que es muy importante. Yo no sé qué le pasará a Odebrecht y a grandes compañías que han tenido esos problemas, pero les puedo decir que dentro de posiblemente 6 meses pues hayan desaparecido muchísimos altos cargos, incluso la compañía se vea sometida pues a muchísimos cambios, bueno, pues esa posible desaparición de las compañías que cometen estos delitos de soborno, de corrupción, lavado de activos, etcétera, pues evidentemente es, digamos, la acción final, ¿no? Aparte de las causas penales, ¿no? Obviamente. Las organizaciones criminales siempre estarán intentando obtener información y beneficios de la empresa víctima buscando el punto débil. Efectivamente, aquí es muy importante la correcta identificación de las personas. Aquí estamos hablando también de temas de personal, identificar las personas que podrían en un momento puntual pues, ser víctimas o encubiertoras de corrupción y soborno, ¿no? Por internet circula un vídeo muy interesante en el cual se ofrece a un nuevo empleado que lo estaba pasando mal bueno, pues un nuevo puesto muy bien remunerado, pero haciendo la vista gorda, ¿no? Le ofrecía pues el hecho de decir, bueno, pues mañana usted me tiene que dar la respuesta y dígame. Y efectivamente, al día siguiente dijo que no aceptaba ese puesto, aunque ganaría más dinero, porque lo primero era integridad y respeto a sí mismo. Y finalmente, lógicamente, eso era una prueba y esta persona obtuvo ese puesto. Pero la importancia que tiene en este caso la honestidad, como bien decís, y la integridad, y que las bandas criminales, que los que están detrás precisamente y a los que la norma quiere de alguna forma poner cara e identificar, pues siempre intentarán tener mecanismos para seguir corrompiendo y sobornando. Esto no es una ISO para eliminar la corrupción y el soborno y el lavado de activos. Es una ISO que sienta los cimientos, las bases para que cambien las personas, para que modifiquen sus hábitos y para que las organizaciones sean más respetuosas, más íntegras y más éticas, ¿no? Bueno, estamos cerca ya de las 8, me quedan 2 minutos. No sé si me quedará alguna pregunta sí, seguramente habrá más de una. ¿En qué medidas podemos alinear competitividad y Estado? En la diapositiva de los países con altos índices de corrupción y muy baja o nula competitividad son países en Estados Unidos, organización estatal deficientes son nulas. Vale. Lo que sí es importante es la simplificación de las organizaciones. Os decía al principio que la burocracia puede ser entre un 20 y un 25% un elemento, una palanca, en este caso catalizadora de la corrupción. Lo hemos visto en las primeras slides. A menor corrupción, a menor burocracia, menor corrupción. O sea, seguro. Eso es hay datos al respecto. O sea, puedo buscar datos para que lo veáis, no estamos con tiempo, pero existe. Por tanto, países con modelos simplificados, Suiza, Finlandia, Noruega, los países escandinavos sobre todo, tienen estructuras tan simples, tan sencillas, son países tan innovadores y tan competitivos y con una transformación digital en sus organizaciones, que es que no cabe la corrupción y el soborno, no cabe ni en las personas ni en la propia organización. Es una ley no escrita que la competitividad, la innovación y la transformación digital en las organizaciones ayuda a mitigar, incluso a erradicar en algunos casos las políticas de lavado de activos
corrupción y software. No en todos, pero al menos es una herramienta útil que debemos de utilizar en la medida de lo posible. Bueno, yo creo que hasta aquí no me da tiempo para más porque hay que terminar a las 8. Bueno, pues aquí estamos la 1 de la mañana a Bogotá. Simplemente yo creo que ya despedirme. Ha sido un placer que hayáis asistido a este webinar y pudiendo hacer otra cosa, a lo mejor más interesante, y que estamos a vuestra disposición en ENALDE. Y si tenéis interés en desarrollar una carrera, una maestría relacionada con los riesgos, a mí me han apasionado siempre, me parece que es algo muy importante y que ayuda mucho a las empresas a innovar, a cambiar, a modificar muchas estructuras, no solamente a las empresas, por supuesto, a los gobiernos, los gobiernos son los que más. Lo estoy viendo en muchas conferencias que doy aquí en Latinoamérica, que efectivamente los gobiernos son los más interesados, muchos ministerios, en mejorar sus prácticas, reducir la burocracia y también ayudar a eliminar o a mitigar en la medida de lo posible las prácticas de corrupción y software. Pues nada más, 8 en punto, si no recuerdo mal, prácticamente, allí en España. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por asistir. Espero que haya sido útil y desde aquí me despido. Un abrazo para todos. Gracias.